Vamos a iniciar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a terminar lo que tiene que ver con series. Ya la próxima semana empezamos tema nuevo, que es el tema de números complejos. Entonces vamos a estudiar, o el objetivo de la clase de hoy es estudiar cómo aproximar integrales. Cómo aproximar integrales usando series de potencias, particularmente la serie de Taylor, que fue lo que estudiamos la clase anterior. Entonces, la idea, una de las aplicaciones más importantes de la serie de Taylor es que permite aproximar integrales de funciones que analíticamente no se pueden calcular esas integrales, dado que no tienen una antiderivada, o no se conoce una antiderivada. Ahora, uno a veces la utiliza para aproximar integrales de funciones que sí tienen antiderivadas, pero lo ideal, ¿verdad?, es utilizarla en aquellas en que analíticamente no se puede calcular esa integral. Entonces, uno utiliza la serie de Taylor. Entonces, toda integral que se pueda expresar, ahora vamos a verlo, como una serie alternada, entonces puede ser aproximada usando el teorema de la cota del error, que ya lo estudiaron ustedes, no lo repasamos, pero les dije que esta semana lo íbamos a repasar. Entonces, ese es el objetivo de la clase de hoy. Les acabo de informar que ya está disponible la práctica número 2. Es del tema de series, no contiene todos los subtemas de series, porque va a haber una tercera práctica. Esta práctica, bueno, anoche les mencioné que cambié la fecha de entrega para la práctica número 1, quedó para el 18 de mayo, la práctica número 2 la coloqué para el 20 de mayo. La práctica número 1, la verdad que yo no había revisado y no me habían informado que tenía 2 intentos. La práctica número 2 ya se hizo con un solo intento. Entonces es de esperar que una vez que ustedes gasten ese primer intento ya puedan ver cuáles son las preguntas que fallaron. Las soluciones correctas no la van a poder ver hasta al finalizar la actividad. Igual, digamos, si ustedes hacen una y tienen dudas, recuerdan que pueden aprovechar las horas de consulta para aclarar esas dudas. Y recuerden... ¿Esa práctica es no evaluada? ¿Perdón? Esa práctica es no evaluada. No, no es sumativa. Ok. Y, Sí. profe, una consulta. ¿Uno Ajá. puede cambiarle el centro a una serie de Taylor? Uno puede cambiarle. Sí, el centro, una serie de Taylor. Se puede calcularla con respecto a la que usted quiera, a cualquier centro. Por ejemplo, en la clase anterior calculamos la de coseno con respecto a pi. Comúnmente se calcula con respecto a 0, ¿verdad? A la serie de Maclaurin, pero uno puede calcularla con respecto a pi tercios, a cuartos, al ángulo que usted quiera. Igual con cualquier función. Ok, perfecto. Sí, lo que uno haría sería como, por decirlo así, si uno lo baja a 0, sumarle lo que lo bajó y así. El término, Digamos, el término variable, recuerde que si es 0 es x a la n. Si no es 0 es x menos c a la n, ¿verdad? ajá. Y cuando yo evalúo las derivadas, se evalúan en el centro, ¿verdad? Entonces tienen que evaluarse en C. Si C es 0, en 0. Si C es pi, en pi. Hicimos un ejemplo centrado en pi, un ejemplo centrado en menos 1. De hecho, los dos ejemplos que calculé usando el teorema, no escogí 0, porque comúnmente se hace 0. Entonces, para hacerlos en diferentes de 0, escogí 2. El polinomio que calculamos sí era con respecto a 0, porque sí nos pedían claramente el polinomio de Maclaurin, pero los dos ejemplos que hicimos no eran 0. Igual los ejemplos que estudiar, Perfecto, gracias. con gusto. En la guía, seno era con respecto a 0, pero el logaritmo natural de x era con respecto a 1. ¿Alguien más iba a preguntar Profe, algo? es que yo hice los 2 intentos de la práctica, pero nunca me dejó ver cuáles eran los correctos. No, la solución correcta no lo va a dejar ver hasta el final. Pero sí, Ok, hasta después del 18. usted sí supo ver en cuáles falló. Sí, yo creo que las corregí. Sí. O sea, al realizar el segundo intento les va a marcar cuáles fueron las que tuvieron buena, pero la respuesta correcta no se las va a dar hasta que finalice la actividad.
O sea, hasta el 18 la práctica 1 y hasta el 20 la práctica 2. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Profe, Ujú. digamos, yo también me metí para el segundo intento, pero no me aparecía nada. Yo nada más le dije finalizar la prueba otra vez, Ajá. pero aún así no me daba la nota tampoco. ¿No le daba qué? La nota ni nada. En ningún momento me decía cuáles estaban bien y cuáles estaban mal. Se supone que sí. Alguien más lo hizo. O sea, se supone que cuando ya hagan el segundo intento, ella les tiene que marcar las buenas y las malas. No les va a marcar cuál es la opción correcta, sino cuál es la pregunta en que falló. Es No, que en profe, realidad yo no tengo el ambiente estudiante, entonces yo no puedo ver qué ven ustedes. Lo que ven ustedes no es lo mismo que veo yo. Sí, profe, eso fue lo que me pasó, digamos, no se veía. Ni en el segundo intento. Sí, ni en el segundo. ¿Alguien más lo hizo? A ver. profe, yo hice los dos intentos y Ajá. en ningún momento dejó ver cuáles eran las buenas ni las malas. Ah, pues entonces no sé. Déjenme preguntar. Ahora yo pregunto y luego les aviso, porque según me dijeron es que uno solo ve el intento, yo solo veo el ambiente profesor, entonces yo puedo meterme en cada uno de ustedes y ver cuáles fueron las preguntas que fallaron o no. Pero según me dijo el profesor, que es Cristian Páez, que es el que más trabaja GAP, GAP, la aplicación digital para hacer los quizzes, él me dijo que sí, que ya en el segundo intento ustedes vean la pregunta buena o mala, o sea, cuáles. Pero bueno, si no, entonces, no sé si es hasta ya. Yo sé que sí, la opción correcta es hasta finalizar la actividad. Pero, entonces déjenme verificar, porque si no, entonces sería hasta finalizar la actividad, que vean eso. Pero se suponía que no, o sea, es que cuando uno programa la actividad, digamos, el quiz o la práctica en este caso, uno escoge si el estudiante ve la solución, si no ve la solución, si ve la... Y él me dijo que él había escogido que a partir del segundo intento ya pudieran ver las preguntas que fallaron, pero parece que no. Igual voy a preguntarle de nuevo, para confirmar, porque anoche fue que le pregunté después de que me hicieron la consulta, porque fue el que programó esa actividad para toda la cátedra. Entonces no sabría decirles, en ese caso seguro es hasta finalizar la actividad. De todas formas, bueno, ya le cambié la fecha, ¿verdad? Quedó para el 18 la práctica número 1 y para el 20, la práctica número 2. Ahora, si alguien tiene así, quiere saberlo ya, en horas de consulta me puede preguntar y yo me meto a cada estudiante y yo sí puedo ver cuál pregunta fallaron. Entonces, si alguien quisiera verlo, digamos, bueno, ya no, ¿verdad? Pero en estos días, antes del 18 o antes del 20, me pueden preguntar en horas de consulta también. Pero voy a volver a hacerle la pregunta a Cristian, porque según me dijo Cristian, a partir del segundo intento se podía. Pero bueno, si no, entonces hasta finalizar la actividad. ¿Alguna otra pregunta? Es bueno que trabajen las prácticas, ¿verdad? Porque ya les mencioné que el examen es muy similar. El test digital ahorita está fallando, para el que está haciendo la pregunta en el chat, porque yo estaba subiendo las prácticas. Yo tengo 3 cursos de cálculo de álgebra lineal y en el último curso que iba a subirla no la pude subir. Entonces en estos momentos está fallando. Es una constante ahí varias veces al día, pero ahí por ratos funciona, entonces tiene que intentarlo. Ojalá en las noches como que se descongestiona un poco y funciona mejor. Pero sí, ahorita yo en el tercer grupo no pude subir la práctica. Entonces, ahorita sí está fallando, no sé si se refiere ahorita, Brando. ¿Alguna otra pregunta? Anoche sí estaba fallando, porque yo anoche, estaba revisando la actividad, entonces anoche estaba funcionando perfectamente, pero ahorita en la mañana sí ya está fallando. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a iniciar entonces con la materia.
Listo. Antes de ver lo que es aproximación de integrales, vamos a estudiar dos resultados importantes que nos permiten, igual que en la clase anterior, determinar series de Taylor a partir de series de Taylor conocidas. La clase anterior, todas las series que obtuvimos a partir de series conocidas fue haciendo transformaciones básicas. Hicimos composición de funciones, hicimos producto, división. El día de hoy, la primera parte va a ser seguir obteniendo series de Taylor a partir de series conocidas, aplicando derivación e integración. Entonces, este teorema es un resultado importante. Me dice que las series de potencias, en general, las series de potencias se pueden derivar y también se pueden integrar. Y particularmente, como las series de Taylor son series de potencias, entonces las podemos derivar e integrar. ¿Cómo se derivan? Pues es una suma, ¿verdad? Entonces la derivo término a término. Ahora bien, podemos aprovechar la notación sigma y aplicar la derivada en la notación sigma, pero lo que estamos haciendo es derivando término a término. Muy similar con la integral, ¿verdad? Integramos término a término, solo que aprovechamos la notación sigma y hacemos la integral o calculamos la integral en la notación sigma, pero lo que estamos haciendo es integrando término a término. Si es una integral indefinida, entonces agregamos la constante de integración, pero el resultado se aplica también para integrales definidas. Y este es el resultado que vamos a usar en la segunda parte de la clase, que es aproximar integrales. Entonces vamos a tener integrales definidas de funciones que vamos a calcularlas usando su serie de Taylor. Entonces vamos a calcular la integral definida de esa serie de potencias, particularmente de serie de Taylor, usando este resultado. Y al final les decía, vamos a expresar esa integral definida como una serie alternada. Y ya vimos o ya estudiaron ustedes que las series alternadas, algunas, ¿verdad? Las que satisfacen las hipótesis de este teorema, las condiciones, se pueden aproximar. ¿Y cuáles eran las condiciones? Bueno, hay que verificar que la sucesión asociada sea decreciente y convergente a cero. Las condiciones que ya ustedes conocen para series alternadas en convergencia. Entonces, el teorema me dice que si yo aproximo esa serie con la suma késima, el error va a ser menor o igual que el término Kp, donde P es el valor en que inicia la serie. Luego vamos a ver cómo aplicarlo. Bueno, ya ustedes lo estudiaron, vamos a recordarlo. Entonces, básicamente estos son los resultados que vamos a usar en toda la clase de hoy. Vamos a empezar con ejemplos sencillos, nada más calculando derivadas e integrales de series de potencias. Entonces, yo tengo la función f definida por esa serie de potencias, la serie de n igual 1 hasta infinito de x a la n entre n. Entonces, me piden calcular la derivada y la integral. Entonces, ya vimos en el resultado que calcular la derivada es simplemente derivar término a término. Recuerden que yo estoy calculando la derivada con respecto a x, que es la variable de la serie. Entonces, todo lo que sea con respecto a n es constante. Entonces, yo derivo, es como que yo tuviera, bueno, empieza en 1, entonces x a la 1, x a la 2, x a la 3, entonces derivar término a término, derivar x a la n. Entonces, la derivada de x a la n sería n por x a la n menos 1 y se simplifica. Así de sencillo es calcular la derivada de una serie de potencias. Entonces, la derivada de esa serie de potencias es la serie desde n igual 1 hasta infinito de x a la n menos 1.
Vamos a calcular ahora la integral. Entonces, calcular la integral es integrar término a término. Entonces, la integral de x a la n, la misma observación de antes, la variable es la x, ¿verdad? Todo lo que esté con respecto a n es constante, porque estoy integrando con respecto a la variable. Sería x a la n más 1 entre n más 1 y el n que ya teníamos. Más la constante de integración. En algunos casos vamos a ver que esa constante se puede calcular. En algunos simplemente la dejamos expresada. Entonces, esa es la integral de esa función definida por una serie de potencias. Vean que aquí yo no he hablado de series de Taylor, ¿verdad? Series de potencias en general. Estos dos primeros resultados son para series de potencias en general. Particularmente, luego lo vamos a aplicar a las series de Taylor, que son series de potencias, pero es más general el resultado. ¿Alguna pregunta en ese primer ejemplo? Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Ya esa es una serie de Taylor, ¿verdad? La serie de Taylor para e a la x, que sabemos que es una serie de potencia, entonces el resultado se puede aplicar. Me dan la serie para e a la x y me piden la integral de e a la x cuadrada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar la serie para esa función, porque no la tenemos. Entonces, el primer paso sería determinar la serie para e a la x cuadrada. Entonces, ¿cómo obtengo yo a partir de e a la x la función e a la x cuadrado? Es sustituir la x por x cuadrado. Entonces, lo que yo haga en la función lo hago en la serie. Entonces, sustituyo la x por x cuadrado. Y tengo que la serie para e a la x cuadrado es la serie desde n igual 0 hasta infinito de x a la 2n entre n factorial. Y entonces ahora sí, ya tengo la serie, ya puedo calcular la integral. Integro con respecto a x. Y la integral de x a la 2n es x a la 2n más 1 entre 2n más 1. Y el n factorial que teníamos. Entonces, en este caso, primero teníamos que calcular la serie para la función y luego la integral. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, bueno.
Aquí fue el cálculo de derivadas e integrales de series de potencias. El segundo ejemplo nos permite calcular la integral de una función que no tiene primitiva. Analíticamente esta integral no se puede calcular. Entonces uno podría utilizar la integral de la serie de Taylor para calcular la integral de esa función que no tiene primitiva antiderivada. Ahora, Profesora, puede subir un toque. Digamos, siempre nos van a dar eso se tiene que, por ejemplo, e de x igual a sigma de x a la n entre n. O sea, siempre nos van a dar ese criterio para cada sí, ejercicio. sí, siempre se los va, igual que en los ejemplos de la clase anterior. En realidad son muchas las básicas como para memorizarlas, comúnmente e a la x, seno a la x, perdón, seno de x, coseno de x, logaritmo de x. Hay una tablita, en varios de los folletos hay una tablita, entonces comúnmente uno no las memoriza, son varias las que uno puede utilizar para calcular otras series de potencias, entonces comúnmente se las dan. Gracias. Ahora sí, vamos a hacer lo que hicimos la clase anterior. Vamos a calcular a partir de series conocidas, series de potencias para otras funciones, derivando o integrando. La clase anterior fue solamente aplicando transformaciones básicas. Ahora vamos a derivar o integrar. Entonces, sabiendo que, lo que decía el compañero, ¿verdad? Nos dan la serie de potencias, sabiendo que la serie para la función seno es esa de ahí, la serie de Maclaurin, halle la serie de Maclaurin. Vean que no me dicen que es la serie de Maclaurin, ¿verdad? Pero yo sé que tengo x a la 2n más 1, entonces el centro es 0. Si el centro es 0, ya yo sé que esa es la serie de Maclaurin para la función seno. Y me piden calcular la serie de Maclaurin para la función coseno. Yo lo podría hacer por definición o por el teorema sin ningún problema, pero si ya tengo estos resultados que me permiten obtener de forma más rápida y más fácil, pues lo voy a aplicar. Ya nosotros sabemos que coseno de x es la derivada de seno de x. Entonces podemos obtener, conociendo la serie de Maclaurin para la función seno, podemos obtener la del coseno simplemente derivando. Y es mucho más rápido que aplicar el teorema, ¿verdad? Derivo con respecto a x. Y voy a simplificar. Entonces, para simplificar, ese 2n más 1 factorial lo voy a descomponer como 2n más 1 por 2n factorial. Y llegamos a la serie de cosenos sin necesidad de tener que aplicar el teorema, sino simplemente aplicando el resultado que me permite derivar series de potencias y sabiendo que la derivada de seno es coseno. Entonces derivo la serie de potencias correspondiente a la función seno para obtener la serie de potencias correspondiente a la función coseno. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer ese otro ejemplo. Ahí tal vez hay un poquito más de dificultad en el anterior y es que tienen que recordar
¿Cuál es la derivada de la función arco coseno de X? Que es justamente esa que me están pidiendo. Entonces yo puedo derivar esa serie. Ahí nada más es un detalle de variables, ¿verdad? La función, la serie me la están dando en términos de X y la función está en términos de Z, pero eso no es ningún problema. Entonces, sabiendo o recordando, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de la función arcocoseno? Que es 1 entre raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Conociendo la serie de Taylor para la función arcocoseno, puedo determinar la serie de Taylor para la función 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado, derivando, ahí me faltó cambiar la variable, derivando esa serie. Y recuerden, ahí pareciera que hay muchos términos, pero yo estoy derivando con respecto a z, ¿verdad? Entonces la derivada es muy sencilla. Entonces derivo con respecto a z y simplifico. Ese 2n más 1 lo simplifique. Y esa sería la serie de Taylor, en realidad de Maclaurin, ¿verdad? Es la de Taylor centrada en 0. Para la función 1 entre raíz cuadrada de 1 menos z a la 2. Entonces aquí tenemos dos ejemplos que derivando a partir de una serie conocida obtuvimos la serie de otra función que no conocía. ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta, ¿ahí es el arco seno o el arco coseno? Arcoseno. Ok, La que me están dando es la de arcoseno. Vamos a hacer ahora ejemplos integrando. Vamos a hacer ese ejemplo. Ese ejemplo tiene dos partes. Sabiendo que la serie de Maclaurin para la función 1 entre 1 menos x es esa serie sencilla x a la n para todo x entre menos 1 y 1. Determine la serie de Maclaurin para esa función. Entonces ahí es simplemente transformaciones básicas. Y luego a partir de B determine la serie de Maclaurin para la función logaritmo natural de 5 menos x. Ahí es donde vamos a aplicar integración, pero la parte A es transformaciones básicas. Ahora, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo tengo que fijarme, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que fijarme, voy a escribirlo en otro color. Tengo que fijarme, ¿qué tengo que aplicar en la función 1 menos 1 sobre 1 menos x para obtener la función 1 sobre 5 menos x? Porque eso es lo que tengo que aplicar en la serie de Maclaurin.
En el ejemplo que hicimos antes era muy sencillo, ¿verdad? Porque yo podía ver a simple vista que yo sustituyendo x al cuadrado en e a la x, obtengo xe a la x cuadrado, ¿verdad? Entonces era lo que sustituía en la serie. Acá no es tan evidente. Hay que primero transformar un poquito la función g. Vamos a escribir la función g de la siguiente forma. Voy a sacar un 5 a factor común en el denominador. Y escribo entonces la función g como 1 sobre 5 por 1 menos x sobre 5. Y entonces ahora sí, ¿verdad? Es más parecida o es más parecido este término al término 1 menos x que 5 menos x. Bueno, entonces eso se puede escribir como un quinto por 1 sobre 1 menos x sobre 5. Entonces, 1 sobre 5 por... Y es muy fácil ver que a partir de la función 1 sobre 1 menos x, ¿cómo obtengo la función 1 sobre 1 menos x5? Simplemente sustituyo la x por x sobre 5. Voy a juntar este 5 de aquí con el 5 a la n que sale de aquí y por eso me quedó 5 a la n más 1. Algo que no mencioné al inicio. Cuando yo derivo o integro series de Taylor, el radio de convergencia de la serie no cambia, o sea, el intervalo en el interior va a ser el mismo. Lo que podría cambiar son los los extremos. Entonces, por eso, pues, no hice análisis acá. Bueno, acá era todo R, ¿verdad? Por lo general, entonces, uno no hace análisis, sabe que es el mismo intervalo. Si se lo pidieran, sabe que tiene nada más que pensar en los extremos. Pero cuando yo hago transformaciones, ya vimos en la clase anterior, el intervalo puede cambiar. Entonces, vamos a determinar el intervalo para esa serie de potencias. Sabemos que el intervalo para la función original, para 1 entre 1 menos x, ¿verdad? Esa serie representa adecuadamente a la función 1 sobre 1 menos x en el intervalo de menos 1 a 1. Lo voy a hacer solo para recordar, porque en realidad el ejercicio no lo pide y no es necesario, pero lo vamos a hacer. Profe, ¿cómo obtuvo el 5 entre x elevado a la n? Todo, bueno, ¿A la n o a la n más 1? a la n, digamos, 5 entre x y todo eso elevado a la n. ¿Cómo lo obtuvo? Tiene que pensar, ¿qué tengo que yo sustituir en esta función, en la función 1 sobre 1 menos x? ¿Qué tengo que sustituir para obtener la función 1 sobre 1 menos x sobre 5? Entonces, yo tengo que sustituir x sobre 5 para obtener a partir de esta función. Entonces, lo que yo tenga que sustituir en la función es lo que tengo que sustituir en la serie. Entonces, por eso, en la serie sustituir la x por x sobre 5.
Es más o menos lo que hicimos aquí. ¿Qué tengo que sustituir en e a la x para obtener e a la x cuadrado? Pues tengo que sustituir la x por x cuadrado. Entonces sustituyo en la serie la x por x cuadrado. Lo que pasa es que aquí había que hacer primero esta transformación porque la serie o la función para la cual yo conozco la serie es de la forma 1 menos x en el denominador. Entonces, ¿cómo obtengo esta función? Pues había que hacer primero esta transformación para ver que lo que tenía que sustituir es x sobre 5, manteniendo un quinto, ¿verdad? Manteniendo esto un quinto multiplicado a la serie. O sea, la serie multiplicada, en la serie sustituyo x sobre 5, pero además la multiplico por un quinto. Y de este 5, con este 5 a la n, queda este 5 a la n más 1. Entonces recuerden que para determinar el intervalo de convergencia lo que teníamos que hacer, bueno, yo sustituí la x por x sobre 5. Entonces resulta que esa serie representa adecuadamente a la función en todo el intervalo de menos 5 a 5. O como está escrito originalmente, lo puedo escribir como está escrito en el enunciado, para todo x tal que valor absoluto de x menor que 5. Esto, repito, esto que estoy haciendo es extra porque no lo pedí al ejercicio, pero quería recordarlo de la clase anterior. Entonces, ya tenemos la serie de potencias para la función 1 sobre x menos 5. Vamos a pasar a la parte B. Esa era la parte A. Determinar la serie de Maclaurin para esa función. Vamos ahora a la parte B. A partir de B, determine la serie de Maclaurin para la función logaritmo natural de 5 menos x. Entonces, ahí hay que recordar que si yo integro la función 5 menos x, obtengo como resultado menos logaritmo natural del valor absoluto de 5 menos x. Si quieren, hacen un cambio variable, ¿verdad? U igual a 5 menos x, y entonces la integral de 1 entre u, tienen que calcular el diferencial de la nueva variable y por ahí les va a salir este menos. Entonces, hay que recordar eso. Entonces, yo puedo obtener la serie de Maclaurin para esa función integrando esta serie de potencias. Ahí solo hay que tener un cuidado, ¿verdad? Porque me está faltando algo. ¿Qué me está faltando? El menos. Menos, correcto, ¿verdad? Yo quiero logaritmo natural de 5 menos x, ¿verdad? Entonces yo sé, es como que yo pase este menos para el otro lado. Esta constante no importa, ¿verdad? Si yo paso el menos, esa constante va a cambiar de signo, le llamo C1, no hay problema. Entonces, el menos de acá.
Y calculamos la integral. Nos falta un paso más. Les mencioné desde el inicio que en algunos casos vamos a poder calcular esa constante de integración, particularmente cuando yo conozco la función, ¿verdad? Yo conozco la función. Entonces, por ejemplo, yo sé que, ¿cómo se llama la función h? Yo sé que h de 0 es igual al logaritmo natural de 5 menos 0 es igual al logaritmo natural de 5. Entonces yo sé que si yo sustituyo la x por 0 en esa igualdad, ¿verdad? En esta igualdad de la de abajo, en esta. El lado derecho yo lo conozco. Es logaritmo natural de 5. Y esa serie da 0, por lo tanto, la constante de integración es logaritmo natural de 5. Y entonces podemos concluir que la serie de Maclaurin para la función logaritmo natural de 5 menos x, pero le puedo colocar al frente la constante, es esa de ahí. Profe, una pregunta. En la parte A, yo pude haber dejado x menos 5 y sustituirlo por la x. En lugar de sacar factor común ese 5. No, porque la función es de la forma 1 sobre 1 menos x. Usted siempre se tiene que hacer la pregunta, ¿qué tengo yo que sustituir en esta función para obtener esta función? Y sin hacer esta transformación no es posible obtener esta función a partir de esta función. Entonces, en realidad, yo tengo que sustituir la x por x sobre 5 y además multiplicar por 1/5 para obtener esta función a partir de esta. Y entonces, esa transformación es la que yo tengo que aplicar en la serie. Pero entonces, siempre me tengo que preguntar primero, ¿qué tengo que hacer en la función para obtener la función que yo quiero para poderlo aplicar en la serie? Está bien, gracias. En algunos casos es muy sencillo, en este no era tan sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Alguien podría preguntarse, pero ¿por qué tanto procedimiento para obtener la serie de Maclaurin de esta función si yo conozco la serie, si se puede conocer la serie de Maclaurin de la función logaritmo natural? Bueno, no, en realidad se puede conocer la serie de Taylor para la función logaritmo natural.
Resulta que la serie de Taylor que se conoce, de hecho, el ejemplo que ustedes estudiaron en la guía, no lo tengo por aquí, es centrada en 1. La serie es centrada en 1. Voy a buscarla, para que vean por qué razón tuvimos que hacer todo esto para determinar la serie de Maclaurin, ¿verdad? Que quede claro que me pedían la serie de Maclaurin para esta función. Voy a buscar la serie de logaritmo natural de X. ¿Qué les decía? Comúnmente uno no se aprende esas series, ¿verdad? Sino que las busca o se las dan. La serie que ustedes vieron en el ejemplo, por definición, por teorema, calcularon esta serie. Pero vean que esa es la serie centrada en 1. Serie de Taylor centrada en 1. Yo puedo utilizar esa serie de Taylor para encontrar una serie de Taylor para la función logaritmo natural de 5 menos X. Sin ningún problema lo puedo hacer. Es muy fácil. Yo me pregunto qué tengo que sustituir en esta función para obtener esta. Y lo sustituyo. Voy a simplificar. Voy a llevarla a una serie de potencias. A la forma de una serie de potencias. Entonces, de aquí voy a sacar un menos a factor común. Ahora, ya desde aquí yo puedo observar que esta no es una serie de Maclaurin, ¿verdad? Esta es una serie de Taylor para esta función centrada en 4. Entonces, en realidad, no puedo utilizar esa serie para resolver esta parte B del ejercicio, porque me piden la serie de Maclaurin, para empezar por ahí. Y además, otra ventaja de utilizar esta serie en vez de la que vamos a calcular aquí abajo es que el intervalo de convergencia es mayor. El intervalo de convergencia de esta serie es de menos 5 a 5, ya lo calculamos allá arriba. Vamos a ver cuál es el intervalo de convergencia de esta serie. Estamos calculando aquí a partir de esta serie. Ya vimos que primero es centrada en 4, ¿verdad? Entonces no me resuelve el ejercicio. Entonces no lo podía utilizar. Y en realidad ni es alternada, porque esto siempre va a dar, eso siempre va a dar negativo, ese exponente siempre es impar. Entonces yo sé que el intervalo de convergencia de la original es de 0 a 2. Vamos a ver cuál es el intervalo de convergencia de la que estamos calculando a partir de esa. Entonces yo obtuve una serie de Taylor para la función logaritmo natural de x menos 5
centrada en 4. Y el intervalo de convergencia es de 3 a 5. Entonces vean que hasta eso, o sea, el intervalo de convergencia de esta serie es mayor que el de esa serie. Además de que no resolvía el ejercicio porque esta tenía que ser una serie de Maclaurin, ¿verdad? Y esta que yo obtengo a partir de la del logaritmo natural es una serie Taylor centrada en 4. Solo por aquello de que se hagan la pregunta, bueno, ¿y por qué no utilizo la del logaritmo natural de X? Bueno, porque el logaritmo natural de X me da una serie de Taylor centrada en 4, no me da una serie de Maclaurin. ¿Preguntas? Esto no era parte del ejercicio, solo quería mencionar, ¿verdad? Por qué razón no habíamos utilizado esta y lo habíamos hecho como lo decía el ejercicio, paso por paso, partiendo de la de 1 sobre 1 menos X. No de la de logaritmo natural de X. Profe, Ujú. a uno siempre le tienen que decir cuál utilizar, cuál función, ¿verdad? La clase anterior hicimos un ejemplo que no nos decían cuál utilizar. Recuerden que era un ejemplo que decía aproxime el logaritmo natural de 1.1 usando un polinomio de Maclaurin. Y entonces yo hice el ejemplo utilizando el logaritmo natural de x más 1 y dije que se podía hacer utilizando el de logaritmo natural de x. Pero entonces no necesariamente, en la mayoría de ejercicios nos lo van a decir. En los que no, ellos nos pueden decir, calcule una serie de Taylor. Una puede ser centrada en cualquier punto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si hubieran dicho aquí, si el ejercicio aquí, la parte B hubiera sido, de hecho, entonces ni siquiera hacía falta la parte A. Si el ejercicio hubiera sido, calcule una serie de Taylor para la función logaritmo natural de 5 menos X, entonces yo puedo calcularla en cualquier centro. Entonces, hubiera podido utilizar esta fórmula de acá. Pero si me piden Maclaurin, la forma de hacerlo es esta. Y por eso se desglosan dos partes, ¿verdad? Para ir guiando. Porque si me lo hubieran dicho aquí nada más, no hubiera sido tan fácil resolver ejercicio, ¿verdad? Por lo general, cuando un ejercicio tiene parte A, parte B, y la parte A se utiliza en la parte B es para hacerlo más simple, ¿verdad? Para irlo guiando a uno en la solución. Pero en la mayoría de los casos nos van a decir, muy pocos casos no, pero entonces si me lo dejan a la libre, yo calculo cualquier serie de Taylor. Es decir, centrada en cualquier punto. Ok, Una gracias. consulta. Ujú. Antes de evaluar el intervalo, digamos, ahí no hace falta un menos al frente. Bueno, la convertí en una serie de Taylor, ¿verdad? Entonces sabemos que la serie de Taylor de la forma X menos C. Entonces yo saco un menos 1 a factor común de ese paréntesis y me queda este menos 1 a la n. Ajá. Entonces yo junto este menos 1 a la n menos 1 con menos 1 a la n y me queda menos 1 a la 2n menos 1. Ajá, que sería menos 1 a un impar, ¿no? Ah, sí, impar, sí, perdón, me faltó un menos adelante, tienen razón. Gracias. Sí, es negativo siempre, va un menos adelante. Gracias. A usted, más bien. Correcto. Sí, entonces esto es un número impar siempre. Entonces les decía, no es una serie alternada, pero es negativo siempre. Entonces me faltó colocar este menos, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya vimos ejemplos de cómo obtener series de Taylor a partir de series conocidas derivando e integrando. En la guía tienen un video con otros ejemplos. Entonces les recomiendo ver ese video. Era el video, vamos a ver si tengo por aquí la guía.
el video 6. En el video 6 pueden ver otros ejemplos de cómo obtener de construcción de series de Taylor derivando e integrando series de Taylor ya conocidas. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que está muy relacionado con la primera. Vamos a ver aproximación de integrales. Entonces vamos a expresar, bueno, en este caso, desglosan el ejercicio en dos partes. Les decía que uno puede utilizar series de Taylor para aproximar integrales siempre y cuando la serie que yo obtenga al final es una serie alternada. Bueno, si es geométrica, si es telescópica, también se puede calcular el valor. Pero recuerden que en la mayoría de series no podemos calcular el valor. En las series telescópicas y geométricas calculamos el valor exacto. Y en las series alternadas las aproximamos usando el teorema de la cota del error. Entonces, son dos casos particulares en los que podemos aproximar integrales. Entonces, por eso en la parte A me la piden expresarla primero como una serie alternada. Y luego en la parte B, me piden aproximar esa integral definida con un error menor que 0.1. Voy a utilizar, bueno, aquí no lo dicen, no lo escribí, pero debería, o sea, solo escribí A o B. Pero en realidad era porque vamos a utilizar la misma anterior. Pero el ejercicio aquí debería decir, sabiendo que, voy a copiarlo. Ay, perdón. Vamos a utilizar esta misma que utilizamos acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir la serie de Taylor para la función 1 sobre 1 más x4. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer, la misma que les decía antes. ¿Cómo obtengo 1 sobre 1 más x a la 4 a partir de 1 menos x sobre 1 menos x? Esta es más fácil. O sea, ¿cómo obtengo a partir de esa función esta función? Un menos a factor común. Sí, o lo colocamos 1 menos x a la 4, ¿verdad? Esta función yo la puedo escribir así. Entonces, si yo sustituyo menos x a la 4 en esta función, yo voy a obtener esta función. Entonces, lo que aplique aquí es lo que voy a aplicar en la serie. Y ya está resuelto el ejercicio 1, la parte A, porque te decían expresa esa integral. Ah, bueno, ya expresé la función, ahora vamos a expresar la integral, perdón, me faltaba la integral. Entonces, la integral definida de la serie alternada que nos dio. Porque en realidad esta es una serie de potencias alternada y me dice solo serie alternada, no serie de potencias.
Entonces, efectivamente me faltaba integrar. Entonces, vamos a calcular esa integral. El procedimiento es el mismo, solo tomando en cuenta que es definida, ¿verdad? Entonces, yo integro. Pero tengo que aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Tengo que evaluar en el límite superior menos evaluado en el límite inferior. Evalúo en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. El límite inferior va a dar 0, ¿verdad? Pues yo sustituyo la x por 0, me hace toda la expresión 0. Y ahora sí, escribí la integral como una serie alternada. Entonces, vean que si es integral indefinida, definida es lo mismo, solo tener cuidado con aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Evaluar en el límite superior menos evaluar en el límite inferior. Y escribimos la integral como una serie alternada. Vamos a usar esa serie alternada para resolver el ejercicio B. Dice, aproxime con un error menor a 0.1 esa integral. Entonces, ahí tenemos que recordar el teorema de la cota del error. El error que yo cometa al aproximar esa serie con la enésima suma es menor o igual que el término n más p, donde p es el valor inicial de la serie. Entonces, yo quiero, porque el ejercicio me lo está pidiendo, que ese error sea menor a 0.1. Entonces, lo que voy a hacer es determinar el n para el cual se satisface esta desigualdad. Entonces, por transitividad, el error va a satisfacer la desigualdad para ese n, ¿verdad? Que calcule. Entonces, en este caso particular, queremos, como P es 0, la serie inicia en 0, queremos que el n para el cual ese término es menor que 0.1. Y si ustedes ven, bueno, la sucesión, bueno, me faltó, vamos a hacerlo, porque ese paso es importante. La sucesión es 1 entre 4n más 1. Para poder aplicar el teorema, debemos verificar primero que Bn tienda a 0. Y efectivamente el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 4n más 1 es igual a 0. Luego debemos verificar que la sucesión sea decreciente. Profe, Ujú. ¿por qué es 1 entre 4n más 1 y no menos 1 a la n? Recuerde que es el teorema de series alternadas. Entonces, el teorema de series alternadas me habla de que si yo tengo esta serie, la sucesión que debe satisfacer es la sucesión que acompaña el menos 1 a la n. La Ok. sucesión que debe satisfacer las condiciones. El término n es
1 entre 4n más 1. El término n más 1 voy a usar para demostrar de crecimiento, voy a usar propiedades básicas de las fracciones. El término n más 1 es 4n más 5, ¿verdad? Entonces yo sé que 4n más 5 es mayor o igual que 4n más 1. Y entonces el recíproco, para el recíproco se invierte la desigualdad. Y entonces efectivamente B es decreciente. Esa sucesión es decreciente. Entonces, ahora sí puedo aplicar el teorema. Estaba cometiendo el error de no verificar las hipótesis para poder aplicar el teorema. Entonces, voy a utilizar el teorema. Quiero determinar el n para el cual el término Bn, el término n de la sucesión es menor que 0.1. El término n es 1 sobre 4n más 1. En este caso, la desigualdad es muy fácil resolverla, entonces la resolvemos. Determinamos el valor del n para el cual se satisface. A veces, ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, no es tan fácil, entonces uno lo hace por tanteo. Pero en este caso era muy fácil resolverla porque la sucesión B era bastante sencilla. Entonces basta sumar tres términos. Entonces yo puedo aproximar esa integral con la suma. Si empezaban a ser... hasta 3, perdón, hasta 2. Si la hago hasta 3 y la hago hasta 4, hasta 5, voy a obtener una mejor aproximación, pero ya sumando hasta 2, se satisface la condición de que el error sea menor que 0.1. Si sumo más términos, pues es mucho mejor la aproximación, ¿verdad? Ahí nos decían aproxime con un error menor. Entonces yo determino el menor n que satisface. Si sumo más términos, no hay problema. ¿Sí? ¿Por qué hasta 2 y no hasta 3? Porque estos son el número de términos que deben sumarse y la serie comienza en 0. Entonces, sumo el término 0, el término 1 y el término 2 son 3 términos. Como mínimo, pero puedo sumar más. Si usted suma hasta 3, no hay problema. Pero basta con sumar hasta 2, es el mínimo para satisfacer el... Y esa serie, esa suma, perdón, la pueden calcular sin ningún problema o desarrollándola usando la calculadora, ¿verdad? La calculadora aproxima sumas. Voy a calcularla por acá. ¿Alguna otra pregunta mientras hago el cálculo? (4x más 1). Solo tener cuidado que la calculadora por lo general coloca x como índice de la serie, entonces uno cambia el índice y eso es 41. Entonces, esta es una aproximación para esta integral que satisface la condición de que el error, es decir, la diferencia entre el valor real
y este valor aproximado sea menor que 0.1. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer otro ejemplo, un último ejemplo ya para terminar la clase. Este es un ejemplo de parcial. Vean que tiene ahí 3 puntos, 3 puntos. O sea, agarré un ejercicio de un parcial y lo tomé. Y lo pegué acá para resolverlo. Entonces, comúnmente, como le preguntaba el compañero y yo le respondí, les van a dar la serie. Vean que hasta este ejercicio tiene una ventaja. A veces no vienen así desglosados. A veces solo dice utilice esta serie para aproximar esta integral. En este viene desglosado y entonces yo podría resolver la parte B sin ningún problema, sin resolver la parte A. Porque en la parte A ya me están diciendo cuál es la serie alternada que representa esa integral definida. Si no viniera la parte A, yo tengo que encontrar esa serie, como en el ejercicio anterior. Entonces, si yo encuentro esta serie mal, ¿verdad? Si yo cometo algún error en encontrar esa serie, voy a tener un error en aproximar. En este caso, era hasta más bonito, por decirlo así, porque me están dando ya la serie alternada. Entonces, yo podría, sin ningún problema, resolver la parte B sin hacer la parte A. Pero ¿Ese bueno, tipo vamos de a ejercicios van a hacer salir la en el parte. examen? Dígame. ¿Ese tipo de ejercicios van a salir en el examen? No, se va a evaluar en quiz, pero en otros semestres se evalúa en exámenes. Entonces, esto es un ejercicio tomado de examen, de un semestre que sí se evalúa en parcial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la serie alternada para esa serie. Ya sabemos que tenemos que llegar a esta expresión, ¿verdad? Porque me dicen demuestre que la integral, vea que I es la integral, es igual a esa serie alternada. Entonces tengo que hacer toda la simplificación hasta llegar a esa serie alternada. Entonces, lo primero es que voy a encontrar la serie para la función que me están dando, la función 1 menos e a la menos 2x entre 2x. Entonces voy a ir haciéndolo por partes. Lo primero que voy a hacer es e a la menos 2x. Entonces, ¿qué sustituyo en e a la t para obtener e a la menos 2x? Sustituyo menos 2x. Solo separo ahí, ¿verdad? Usando propiedades de las potencias, menos 1 a la n, 2 a la n, x a la n. Voy a hacer 2 pasos en uno. Este tipo de transformación no habíamos hecho ningún ejemplo. En los videos sí vienen ejemplos, pero hasta el momento no. Y es que hay una constante, hay 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es que sume 1, bueno, en realidad primero multiplico por menos 1 ambos lados de la igualdad obtenida en el paso anterior y luego sumo 1. Voy fijándome a lo que quiero llegar, ¿verdad? Y lo que quiero llegar es esta serie. Por lo tanto, este 1 no está. Tengo que quitarlo. Ahora, no es quitarlo antojadizamente, ¿verdad? Sino quitarlo que la igualdad se mantenga. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el primer término de esa serie. Si ustedes sustituyen la n por 0, ¿verdad? Menos 1 a la 0, 2 a la 0, x a la 0, 1 en el numerador y 0 factorial, 1 en el denominador da 1. Entonces ahora la serie va a comenzar en 1.
Entonces, este de aquí es el primer término de la serie. Para que no se les olvide dónde salió. Ahora voy a dividir por 2x. Entonces, los 1 se cancelan. Y si, bueno, voy a escribirlo, porque de todas formas tengo que hacer un paso más para quitar el menos, entonces voy a escribirlo. Entonces, ahí voy a hacer varias cosas. Ese menos de adelante lo voy a colocar dentro de la serie, ¿verdad? Porque lo que me están pidiendo no tiene ningún menos. Profe, tengo una consulta. Sí. Cuando sacó el -1, bueno, el 1, no debería estar sumando a la sumatoria, digamos. Es que, digamos, Sí, como... lo que pasa es que hay un menos aquí adelante, ¿verdad? Entonces yo descompongo esto como 1 más la sumatoria y este menos le cambia el signo a los dos, tanto al 1 como a la sumatoria. Ah, ok, está bien. Es que me parece que en el video lo habían sumado. Es que puede ser que no haya un menos aquí adelante, no sé, no recuerdo exactamente cuál es el ejemplo del video, pero acá hay un menos adelante, entonces sí, efectivamente, esto yo lo descompongo como 1 más la sumatoria a partir de 1, pero este menos le cambia el signo al 1 y a la sumatoria a partir de 1, vamos. Bien, gracias. Ese 2 del denominador lo voy a juntar con el numerador y el x del denominador lo voy a juntar con el numerador. Y llegué a esta serie. Todo muy bonito. Todavía no voy a ponerme, o sea, todavía no voy a llegar a esta porque no he integrado, ¿verdad? Y es el resultado de integrar. Pero antes me voy a fijar en que resulta que la serie que me están dando comienza en 0 y la que yo tengo comienza en 1. Entonces voy a hacer una traslación para comenzar en 1 para poder a la hora de integrar llegar a esta serie, porque si no, no voy a llegar a esa serie, ¿verdad? Voy a llegar a una similar que se podría utilizar también, pero que empieza en 0 y ahí me están diciendo demuestre esa igualdad, ¿verdad? Entonces, si integro aquí, no voy a llegar a esa igualdad porque voy a integrar con la serie comenzando en 1, entonces necesito que comience en 0. Y ahí solo recordar una de las propiedades de las sumatorias. Cuando nosotros tenemos una sumatoria, comenzando en 0. Cualquier término ahí adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo la traslado? La hago comenzar en 3. Tengo que hacer una traslación en el término de la serie. Si yo sumo en el índice, tengo que restar en el término de la serie. ¿Por qué razón, verdad? Las series no pueden cambiar, tienen que ser iguales. Yo solo estoy trasladando. Entonces, aquí el primer término es f de 0. Aquí el primer término debería ser f de 0 también, ¿verdad? Entonces, tengo que colocar este j-3 para que la serie no cambie, ¿verdad? El primer término de esta serie es 0. El segundo término de esta serie es f de 1. El de esta serie debería ser también f de 1.
Entonces, por eso coloco J menos 3. Y si estoy restando, en el índice, bueno, voy a empezar aquí en 1 para restar. Por ejemplo, estoy restando 1. O bueno, para seguir podemos empezar en 3, para hacerlo más general. Y yo la quiero en 0. La serie está en 3 y yo la quiero empezar en 0. Entonces tengo que sumar 3 en el término de la serie. Vean que aquí el primer término de esta es 3. El primero de esta debería ser 3 para que la igualdad se mantenga, ¿verdad? Entonces, a la hora de sustituir la J por 0, efectivamente me da 3. Esa es una de las propiedades de las sumatorias. Entonces, voy a hacer la traslación en esa serie. Entonces, si yo la empiezo en 0, estoy aplicando esta de acá. Debo sumarle 1 en todo lo que tenga allá arriba. Ahora me falta integrar, ¿verdad? No es que ya llegué a esta de aquí, ¿verdad? Sino que vean que es I y I es el resultado de esa integral. Entonces, ahora debemos integrar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, ahora integramos. Recuerden que estoy integrando con respecto a X. Todo lo demás se mantiene constante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aplicamos, perdón, el teorema fundamental del cálculo. Evaluamos en el límite superior menos evaluada en el límite inferior. Uno elevado a la n más 3 va a dar siempre 1. Y evaluada en 0 va a dar 0. Entonces llegamos a esa serie.
¿Alguna pregunta? Yo podría ya ahí utilizar esa serie para aproximar la integral. Pero resulta que no llegué a la serie que me pedían. Que era esta menos 1 a la n entre 2 a la n, n más 1 entre n más 1 factorial. Creo que hice, bueno, yo podría utilizar esta, ¿verdad? Porque hasta ahora no hay nada de malo. Lo que pasa es que no estoy resolviendo la parte A, porque la parte A dice demuestre. Entonces yo creo que primero tenemos que integrar y luego hacer la traslación. Porque haciendo la traslación, integrando, no llegué a la que ellos piden demostrar. Profe, ¿Sí? No llegué a esta de aquí. el error no está antes de lo que Puede está ser. en morado, Ajá. que digamos, está la línea que está arriba de lo que está en morado. Ajá. Y arriba está, digamos, está dividido entre 2x. Ajá. Y ustedes de abajo, Sí, ya cuando perdón. dices creo que es Sí. ahí. 2n menos 1 es aquí. Cierto. Eso es. Sí, creo, y ahora sí le va a dar bien. Ok, correcto. Vamos a ver si ahora sí da. Aquí queda n y n, entonces. Sí, correcto. Yo no sé por qué coloqué como si estuviera en el numerador, ¿verdad? 2n por 2. Es 2n entre 2, es 2n menos 1. Gracias por la observación. Lo mismo con x a la n, es x a la n menos 1. Luego acá a la hora de hacer la traslación le sumo 1, entonces me queda n y n más 1 factorial. Integro, entonces me queda 2 a la n más 1 entre x a la n más 1 y aquí me queda un n más 1, no un n más 3, ¿verdad? Porque es lo que yo paso a dividir a la hora de integrar. 2 a la n, perdón, porque el 2 no lo estoy integrando. Evalúo. Y ahora sí, llegué a lo que... Bueno, no es exactamente lo que se pide, pero esta suma es exactamente igual. El menos 1 elevado a la n más 1. Este menos 1 a la n, se convirtió en menos 1 a la n más 2, pero menos 1 a la n más 2 es exactamente igual a menos 1 a la n. Y llegamos ahora sí a la expresión que nos estaban indicando, que se debía demostrar. Entonces sí había un error. No estaba en eso de la traslación, sino en que yo cometí el error de escribir mal este exponente. Entonces ahora sí pasamos a la parte B, que sería aproximar la integral. Entonces, bueno, la sucesión asociada es 2 a la n entre n más 1 factorial. Hay que confirmar las condiciones que tiende a 0. Bueno, ya el enunciado del ejercicio nos decían, use el hecho de que ese límite da 0, no lo demuestre. Pero bueno, es porque el denominador crece más rápido que el numerador y va a dar 0. Pero no hace falta justificarlo
Porque aquí nos están diciendo, puede usar sin demostrarlo el hecho de que ese límite da 0. Y solo faltaría demostrar que es decreciente. Y ahí pues voy a usar la definición, a ver si llego a una igualdad verdadera. Voy a pasar denominadores. Como todo es positivo, la desigualdad se invierte. En este lado voy a dejar el n más 1 factorial para simplificarlo y en este lado solo voy a pasar ese 2 a la n más 1, lo voy a escribir como 2 a la n por 2 y solo paso el n más 1. Y simplifico lo que se pueda simplificar, este n más 1 factorial con este 2 a la n con este 2 a la n. Luego obtengo n más 2 al cuadrado mayor o igual que 2 a la n más 1. Puedo desarrollar. Y me queda n a la 2 más 2n más 2. Si sacan el discriminante de ese polinomio de grado 2, da negativo. Por lo tanto, cuando en un polinomio de grado 2 da el discriminante negativo, si el coeficiente de x cuadrado es positivo, esa expresión siempre es positiva. Y si es negativo, siempre es negativa. Por lo tanto, esa igualdad es siempre verdadera. Conclusión. Bn decrece. Y entonces podemos usar el teorema. En este caso, la serie comienza en 0. Entonces es el término n también. Y yo quiero que eso sea menor que 5 por 10 a la menos 2. Entonces quiero determinar el n tal que esa desigualdad es verdadera. Aquí tengo el término Bn. Aquí no es tan sencillo como en la anterior, de que simplemente yo resolvía la desigualdad. Aquí no voy a poder resolverla. Entonces la hacemos con tanteo usando el hecho de que es una sucesión decreciente. Entonces, por lo general, uno hace una tablita. Y va sustituyendo el n y verificando si esa desigualdad es verdadera o falsa. Como empieza en 0, entonces comenzamos en 0. 1. En 0, bueno, va a dar 1, que 1 no es menor que 0.05, falso. En 1 les tiene que dar un medio, que es falso, y ahí siguen probando hasta llegar a 4. 4 es el que la satisface. 4 les va a dar 2 sobre 75, ¿verdad? Sustituyendo acá, que es aproximadamente 0.026, y ya ese valor sí es menor que 0.05. La desigualdad se mantiene, o es verdadera. Y por lo tanto, esa integral de 2x la podemos aproximar
Y el mismo detalle de antes. Como la serie comienza en 0 y el n me dio 4, que son los términos que tengo que sumar, ¿verdad? La enésima suma. Debo sumar hasta 3. Si sumo hasta 4, hasta 5, la desigualdad se va a seguir manteniendo, ¿verdad? De hecho, es una aproximación mejor, pero ya hasta 3 satisface. Y si usan la calculadora, pueden usarla sin ningún problema para aproximar esa serie, para calcular esa suma. Les va a dar 0.6388 aproximadamente. Entonces aproximamos la integral con un error menor que 0.05. Vean que los dos ejemplos son similares. La diferencia es que, bueno, al final en uno puedo resolver la desigualdad, en este no. Entonces lo hacemos por tanteo usando el hecho de que esta es una sucesión decreciente, ¿verdad? Entonces aquí conforme yo vaya sustituyendo voy a ir obteniendo valores menores. Y quiero el valor que satisface esta desigualdad. Entonces llego hasta el n que satisface esa desigualdad. Tengo que sumar 4 términos, entonces me fijo en qué empieza la serie. Se la empezarán 3, entonces desde 3 y tengo que sumar el 3, el 4, el 5, el 6. Llegaría hasta 6 si empezaran 3, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Con esto terminaríamos el tema de series. Esta materia, repito, no se va a evaluar ni en el primero ni en el segundo parcial, se va a evaluar en un quiz o tarea que yo luego les estaré anunciando. Entonces, hasta acá termina la clase de hoy. Si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Trabajen las 2 primeras prácticas, por favor, de sucesiones y series. Si tienen dudas, aprovechen las horas de consulta. Y entonces, muchas gracias por la atención. Nos vemos el miércoles.